Hoy vamos a estudiar 5 versículos, solamente 5 versículos. Acompáñenme por favor a la carta a los Efesios capítulo 1. Entonces ya estamos ahí, Efesios capítulo 1. Y nosotros vamos a estar estudiando del versículo 15 al versículo 19. Del versículo 15 al versículo 19. Dice así, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hasta allí. Ahora yo le preguntaré, ¿entiende lo que lee? ¿Usted entendió lo que acabamos de leer? ¿O simplemente es un papel con mucha tinta regada? Posiblemente la estamos viendo como un papel con mucha tinta, ¿sí? Entonces, que el Señor nos dé, como dice allí, sabiduría por medio de su Espíritu y que ilumine nuestros ojos en esta noche. La ciudad de Éfeso fue uno de los centros económicos y políticos del Imperio Romano. Realmente era la capital de la provincia de Asia, lo que hoy conocemos como Asia Menor, en la actualidad la Turquía moderna, ¿sí? Está ubicada a orillas del mar Egeo, por lo tanto tiene mucho movimiento comercial. Ahora, no toda la ciudad era cristiana, no toda la ciudad conocía de Cristo, por lo tanto, lo más probable es que quienes iniciaron la iglesia allí en Éfeso fue una pareja. Estos son Priscila y Aquila. ¿Por qué decimos que probablemente ellos? Por primera vez se encuentra en las Escrituras que se había predicado el Evangelio o que alguien estaba allí anunciando el Evangelio por medio de ellos. Cuando un hombre llamado Apolos llegó predicando un Evangelio que había escuchado de Juan el Bautista. Pero como ustedes saben, Juan el Bautista estaba predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Apolos no conocía que el reino de los cielos ya estaba entre ellos, porque ya Cristo había muerto en una cruz y había resucitado para darnos vida juntamente con Él. Unos años después, el apóstol Pablo pastoreó a la iglesia de Éfeso. Realmente duró allí 3 años. Y después su discípulo Tito probablemente se quedó en la iglesia de Éfeso 1 año y medio, cuidándola, pastoreándola, mejor dicho, solucionando problemas en la iglesia. Cuando ustedes van y leen la carta, la primera y la segunda carta de Timoteo, se van a dar cuenta que esa iglesia tiene problemas y realmente Timoteo está cansado y agotado. ¿Por qué? Porque no lo tienen en cuenta, porque aparentemente es muy joven. Joven no es de 20, joven es aproximadamente de 40, pero es joven. Y habían unos ancianos que no querían escuchar el mensaje que Timoteo les estaba dando. Más adelante sabemos de que el apóstol Juan, ¿ustedes saben quién fue el apóstol Juan? El que escribió el Evangelio de Juan, el que escribió la carta primera, segunda y tercera de Juan, y el que escribió el libro de Revelaciones, Apocalipsis. El apóstol Juan, tenemos entendido que él estuvo pastoreando en los últimos años a la iglesia de Éfeso. La importancia de la iglesia en Éfeso es que fue un centro de promoción evangelístico. Era una escuela. Nosotros nos queremos preparar para evangelizar, vayan a Éfeso, que la iglesia de Éfeso se encarga de preparar a los que llevan el evangelio al resto del Imperio Romano. Era muy importante esta iglesia allí en Éfeso. Pero como toda iglesia, allí habían problemas.
Ahora, ¿qué problemas podemos encontrar en una iglesia? En una iglesia podemos encontrar problemas económicos, podríamos encontrar problemas de carácter organizacional, que pareciera que no hay líderes, que pareciera que hay gente que no sirve, etcétera, etcétera. No sirve de que no sirve, sino de que no presta el servicio, ¿cierto? Para que no vayan a confundir y que después digan que es que yo dije que la gente no sirve. Pero el peor problema que puede tener una iglesia, ¿cuál puede ser? ¿Cuál creen ustedes cuál es el peor problema que puede tener una iglesia? Ni idea. Una iglesia que dentro de su congregación se enseña falsa doctrina. Pareciera ser que a Timoteo le tocó enfrentar ese problema. Precisamente cuando uno va a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 y versículo 20, Pablo le dice a Timoteo: he escuchado de unos hombres como Himeneo y Alejandro que enseñan fábulas y enseñan vanas genealogías. ¿Qué eran las genealogías? Bueno, lo que normalmente introducían los judíos que querían demostrar que ellos venían de Abraham. Y Pablo está diciendo, son vanas genealogías. Hoy la salvación no es porque usted haga parte de la familia judía. La salvación es por Cristo. Pero las fábulas eran introducidas por los griegos, porque los griegos intentaban sustentar todo el conocimiento según mitos. Por eso ellos tienen el mito de la caja de Pandora, por eso tienen el mito de los dioses olímpicos, porque ellos lo intentaban sustentar todo conforme a los mitos o fábulas. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Allí en la iglesia de Éfeso, a esos hombres, sácalos de la iglesia, porque van a engañar al pueblo de Dios. Ese es el peor problema que se puede enfrentar dentro de una iglesia, la falsa doctrina. Ahora, ¿cómo llega la falsa doctrina a la iglesia? Sencillísimo, llega muy fácil. Cuando los miembros de la iglesia no leen las escrituras. Cuando la congregación no está afilada según el Espíritu Santo que los guía por medio de la escritura. Usted y yo muchas veces no sabemos los textos bíblicos. La pregunta es ¿cómo usar los textos bíblicos? Cuando usted y yo sabemos textos bíblicos y no sabemos usarlos, es como un hacha que no tiene filo. Usted puede tumbar un árbol. La pregunta es ¿cuánto se demora en tumbar ese árbol? Por lo tanto, usted y yo tenemos que estar afilados. Ahora bien, esta misma iglesia vuelve a aparecer en Apocalipsis. Y lo hermoso de esta iglesia es que Dios la llena allí en Apocalipsis de elogios. Ha sido una iglesia constante, ha sido una iglesia que ha sacado de entre su congregación los falsos profetas, los falsos maestros, y cuando hay un pero en la Biblia, téngale cuidado. Cuando usted encuentra un pero en un texto bíblico, abra muy bien sus ojos, porque se va a decir algo importante. Para la iglesia de Éfeso había un pero, uno solo, que aparentemente no es muy importante, pero Dios estaba diciendo allí, pero tengo algo contra ti. Y el pero es que había dejado su primer amor. Ya se había llenado tanto, se había enrolado tanto en sus labores, en mantener el centro evangelístico, que habían dejado de hacer las cosas por agradar a Dios y lo están haciendo más por cumplir sus deberes. Y eso es un error al que nosotros muy fácil podemos caer. Usted y yo no podemos desvincularnos del verdadero llamado que Dios nos ha hecho, y es amarle a Él con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas. Si usted es una persona que ha dejado de amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, pellízquese. Pellízquese. Porque el Señor entonces nos está diciendo, tengo algo contra ti. Ahora, teniendo esta idea inicial sobre qué es la iglesia de Éfeso, cuáles eran los problemas que ellos tenían, ahora vamos a mirar un poquito cómo se desglosa la carta a los Efesios. Realmente es muy sencilla. La carta de los Efesios la podemos dividir en dos. Los primeros 3 capítulos tienen contenido netamente doctrinal.
es muy parecida a la primera carta de Pedro. Pablo tenía una manera muy práctica de enseñar. Primero daba doctrina. ¿Y qué encontramos en la doctrina? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué son las Escrituras? ¿Por qué somos salvos? ¿Cómo somos salvos? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? De hecho, en Efesios capítulo 2, Pablo introduce muy fuertemente cómo constituyó Dios la iglesia. Por eso encontramos que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: Dios no hace distinción entre judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer, blanco, negro, no importa. Esa distinción que muchas veces usted y yo sí hacemos. La iglesia del Señor es la obra más maravillosa que Dios ha hecho. ¿Por qué? Es el milagro más grande. Usted puede dar vida a partir de un elemento vivo, pero usted jamás va a poder dar vida de un elemento muerto. ¿Usted cuánto ha visto eso? ¿Usted cuándo ha visto que de una naranja podrida sale una naranja buena? No, cuando hay algo podrido dentro del costal de naranjas, todo se va a pudrir. La muerte lleva a la muerte. Pero lo que Dios hizo, que es la iglesia, es que de todos los que estamos aquí, que éramos hombres perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, de eso que estaba muerto, ¿qué hizo Dios? Infundió vida en nosotros y hoy estamos vivos. Y ese es el milagro más grande que usted y yo hemos recibido, de la muerte a la vida. Y los otros tres capítulos de Efesios están directamente relacionados con la vida práctica. Ahora, muchas veces muchos predicadores se enfocan en la vida práctica sin fundamentarlo en la doctrina. ¿Sabe cómo se les llama eso? A eso se le llama moralismo. Cuando usted dice: venga, yo tengo un problema, y es que yo veo que una persona creyente se comporta igual a una persona inconversa, entonces, ¿cuál es el beneficio de ser creyente si a la final los inconversos se portan igual y a veces hasta mejor que los inconversos? Bueno, ese inconverso que se porta bien es moralista. Esa persona que se comporta bien, que hace el bien al prójimo, pero lo hace para agradarse a sí mismo, es moralista. Y cuando usted va a la carta a los Romanos, capítulo 2 y capítulo 3, usted se va a dar cuenta que Pablo dice: ustedes que dicen ser mejores que aquellos, o sea, ustedes que son los moralistas, no crean que por hacer las cosas de la manera correcta van a alcanzar el favor de Dios. Por lo tanto, ser moralistas no es suficiente. La Escritura dice que todo lo que no procede de fe, ¿qué es? Es pecado. Las buenas obras que usted y yo hagamos delante de Dios sin fe, en Isaías capítulo 64 dice que son como trapos de inmundicia. Las mejores obras que usted y yo podamos hacer. Por lo tanto, usted y yo no nos podemos presentar delante de Dios con nuestras propias obras. Usted y yo solamente nos podemos presentar delante de Dios por medio de la obra de Cristo. Si un día usted se llega a presentar delante de Dios y Dios le dice: ¿por qué te voy a dejar entrar aquí al cielo? Usted lo único que puede decir es: porque Cristo murió por mis pecados. Pero muchas personas están creyendo que se van a presentar delante de Dios diciendo: porque fui buen esposo, porque yo fui buen hijo, porque yo entregué mercados a los pobres. Esas obras no valen nada delante de Dios si no proceden de fe. Nosotros no nos vamos a enfocar en estudiar todo el libro, la carta a los Efesios. Solamente estaba haciendo una introducción para que usted entendiera qué había en la carta a los Efesios. Pero como pudimos ya leer, nosotros solamente nos vamos a enfocar en los versículos 15 al 19. Y vamos a mirar 3 puntos importantes. El primer punto que vamos a desarrollar en esta mañana, aquí en Efesios capítulo 1, es la evidencia de la fe y el amor. Ese es el primer punto que vamos a trabajar. Y vamos a mirar dónde está eso. O sea, debe estar en la Escritura. Si no está en la Escritura, no me hagan caso y me pueden sacar de aquí. Porque yo no puedo ser un falso maestro o un falso profeta. Un verdadero maestro enseña lo que está, ¿qué? En la Escritura. Entonces tiene que estar en la Escritura lo que yo les voy a compartir. Y dice así, versículo 15. Dice así: por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Y de qué voy a hablar yo? La evidencia de la fe y el amor. Como es el primer punto, tiene que estar en el versículo 15. ¿Está en el versículo 15, sí o no? ¿Qué dice? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ahora, yo no puedo pasar derecho. Yo no puedo volarme esa primera parte del versículo 15. Ahí está conectando lo que va a decir con lo que ya dijo. O sea, me está diciendo que hay una implicación de lo que ya se dijo antes. El problema es que no hemos podido estudiar los primeros versículos del capítulo 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? Bueno, yo voy a hacer algo rápido. Yo les voy a decir lo que dijo antes. ¿Sí? Lo que encontramos anteriormente es, versículo 3. Dios ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo a sus hijos. Aquí no dice que nos ha bendecido con toda bendición material. ¿Se dan cuenta que no dice así? ¿Qué dice allí el versículo 3? Con toda bendición espiritual. Ahorita vamos a ver cuál es toda la bendición espiritual. Segundo punto de lo que está diciendo Pablo. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La pregunta que le voy a hacer, ¿usted hoy es santo y sin mancha delante de Dios? Todo aquel que diga que es santo y sin mancha delante de Dios, como dice Primera de Juan, está haciendo a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. La Escritura dice que todos somos pecadores. Incluso, vean, yo porque me he vuelto un poquito fastidioso, yo a veces me vuelvo fastidioso con las cosas. Pero aquí ahorita cantamos una canción que decía una verdad a medias. Menos mal que no fueron ninguno de ustedes los que hicieron la letra de la canción. Pero la canción decía, te busqué por todas partes, algo así, ¿cierto? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué dice la Escritura sobre el buscar a Dios? La Escritura dice que nadie busca a Dios. Que si usted y yo en algún momento llegamos a Dios es porque Él, ¿qué? Me atrajo a Él. Por eso les digo, nosotros tenemos que ser como una ¿qué? Una hacha bien afilada. ¿Sí? Tercero, lo que viene diciendo Pablo anteriormente, nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Cristo. La pregunta es, ¿usted es hijo de Dios? ¿Por qué? La Escritura me dice que hay un acto legal para que usted y yo podamos ser hijos de Dios. Y eso es por medio de la adopción. Ahora, usted y yo nos consideramos hijos de Dios hoy por promesa, pero no porque el acto legal ya se haya cumplido. Usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo y por eso usted y yo decimos Abba Padre, como dice Pablo. Pero eso no quiere decir que usted y yo hoy legalmente seamos hijos de Dios. Por eso estamos esperando algo que se llama la glorificación. Hasta que usted y yo no podamos ser glorificados, legalmente no somos hijos de Dios. Pero por promesa, porque Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, hoy podemos decir, yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, otro punto. En Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿usted nos ha dado cuenta de algo? ¿Por medio de quién Dios ha hecho todas las cosas? Por medio de Cristo, de Cristo, de Cristo. En Cristo ustedes han sido lavados. Nos escogió en Cristo. Por medio de Cristo nos santifica. En Cristo tenemos el perdón de... Todo es en Cristo. Y yo traigo a la memoria algo. Una vez estábamos en nuestra congregación y una hermana se le acercó al pastor de la iglesia y le dijo, estoy cansado de ustedes. Estoy cansado de ustedes porque solamente me predican pecado, que soy pecador, pero la Biblia dice que somos pecadores. ¿De qué quiere que le hable? Y lo otro es que decía que toda hora predicábamos de Cristo. Y luego todo lo que nosotros somos no lo somos porque Cristo lo hizo por nosotros. Yo porque tengo que pararme en un lugar de estos a hablar de superación personal. ¿Acaso eso me va a hacer salvo? ¿Acaso eso va a transformar mi vida? En ningún momento. Usted y yo tenemos que predicar ¿de qué? De Cristo. Cristo es el que da vida.
Las palabras del ser humano no sirven para nada. La palabra de Dios da vida. Otro punto. Hizo sobreabundar su gracia para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabe qué? Es una mentira cuando usted y yo decimos que no somos capaces de memorizar un versículo. Eso es mentira cuando usted y yo decimos que no somos capaces de justificar por qué la Escritura dice que somos salvos por gracia. Eso es falso. Si hay una de las riquezas que Dios nos ha dado en Cristo, es que por medio de su gracia nos dotó de toda sabiduría e inteligencia. Eso no quiere decir que usted llega, se sienta en las Escrituras, leyó y se lo aprendió. No, falso. Usted se tiene que esforzar. Yo me tengo que esforzar. Si usted se tiene que esforzar 4 años a sacar una carrera universitaria, si usted se tiene que esforzar más de 15 años estudiando primaria y bachillerato, no crea que va a ser diferente con las Escrituras. Por eso Dios le enseñó al pueblo judío que desde chiquitico le repitieran las Escrituras a sus hijos. Por eso cuando tenían 12 o 13 años ya se las sabían de memoria. No la entendían, pero la sabían. Dios nos ha dotado de toda sabiduría e inteligencia. Otro punto importante por lo cual Pablo está haciendo la conexión es que tenemos una herencia a causa de haber sido predestinados. Allí tenemos nosotros el eslogan de este año, los 2 versículos de este año. Y allá dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Y presten atención a lo que dice. Conscientes de que el Señor los recompensará, ¿con qué? Con la herencia. Precisamente Efesios capítulo 1 dice de que tenemos una herencia a causa de haber sido predestinados. Si usted ha de trabajar, trabaje fuertemente para ganarse una corona lo más grande posible, porque es lo único que usted le va a poder entregar al Señor cuando llegue al cielo. Ahora, ¿cómo está su corona? En Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo. Más o menos esos son los puntos que Pablo desarrolló en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Ahora bien, Pablo, cuando llega aquí a este versículo 15, dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, por cuanto Dios hizo todo por el pueblo escogido, es prácticamente el resumen que tenemos anteriormente. Entonces dice, por cuanto Pablo había escuchado de la fe y del amor en los santos, entonces él va a decir algo a continuación. Y la pregunta es, ¿cuál fe? ¿De qué fe está hablando Pablo allí? ¿Cuál fue la fe que vio en los Efesios? ¿Será la fe en la fe? Usted ha escuchado de la gente que dice, yo tengo fe, pero ¿fe en qué? ¿De qué clase de fe me estás hablando? Hay una fe verdadera y una fe falsa. ¿Fe en lo que yo confieso que se va a cumplir? Yo he escuchado muchas veces a muchas personas que dicen, tenga fe, declárelo con su palabra. ¿Cuál palabra? La Escritura dice que la palabra tiene poder. ¿Cuál palabra? Las Escrituras. Esta es la palabra que tiene poder. Ahora, cuando usted predica esta palabra tiene el suficiente poder para condenar o para salvar. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Esta palabra tiene el poder para salvar y tiene el poder para condenar. Porque cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios, Dios va a decir, usted no quiso escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, la misma palabra te va a condenar. Ese es el poder del que habla la Biblia. Si alguno de ustedes aquí tiene poder, hágame el favor y con su propia palabra, muévame ese telón. A ver qué tanto poder tiene su palabra. Su palabra y mi palabra no tienen poder, a menos de que ese poder sea el poder de la palabra de Dios para transformar la vida de las personas. Entonces, ¿de qué fe me está hablando Pablo? ¿Cuál es la fe de la que me está hablando Pablo aquí? Precisamente todo lo que ha dicho Pablo anteriormente tiene que ver con la obra de Cristo por nosotros. La fe real es aquella que está depositada en Cristo, y presten atención, la fe real es aquella que está depositada en Cristo para creer en Cristo y esperar el regreso de Cristo.
Si usted dice que tiene fe, es porque su fe lo ha llevado a depositarla en Cristo, a creer en todo lo que Cristo hizo y a esperarlo. Si su fe está puesta en un lugar distinto a Cristo, no es fe, es falsa esperanza. De lo que está lleno el mundo hoy en día. Yo tengo fe, no, usted tiene una esperanza, y una esperanza infundamentada. Por eso muchas personas se meten en deudas creyendo que tienen fe. Y pregúnteme si Dios los saca de la deuda. Dios dijo, no te endeudes. En Proverbios está, no seas deudor de nadie. ¿Por qué nos metemos en deudas? Sencillo, no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 5, capítulo 6? Si tienen ropa para vestir y techo para dormir y el alimento de hoy, estén contentos. Claro, estamos en un mundo del consumo. Estamos en algo que se le ha llamado la posmodernidad. Y el elemento característico de la posmodernidad es que nosotros consumimos porque nos generan la necesidad, pero no porque realmente lo necesitemos. ¿Usted necesita cambiar de celular cada cuánto? Y la pregunta es, ¿lo necesitaba? Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Y cómo hacen para adquirirlo? ¿Se endeudan? Están desobedeciendo. Están desobedeciendo. Ahora, ¿ustedes creen que Dios premia al desobediente? Entonces, ¿por qué te va a sacar de la deuda? Aprende, trabaja, paga tu deuda y no te vuelvas a meter en deudas. Eso es lo que dice la Escritura. Si decimos tener fe, pero esa fe la usamos para otras cosas distintas a la salvación de nuestras almas, eso ya no es fe. Usted dice tener fe, entonces sea consecuente con lo que está diciendo, póngase de rodillas a orar por la salvación de su familia, para que usted pueda crecer en la verdad, para que las personas puedan ver con su ejemplo lo que usted está aprendiendo. Eso es fe. Eso es fe. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ser salvos? Por medio del Evangelio, por el oír la palabra de Dios y creerla, obedecerla y amarla. Hay personas que obedecen la palabra pero no la aman. Hay personas que escuchan la palabra pero no la obedecen. Si usted y yo no la amamos y no la obedecemos, somos simples religiosos. Y fue la condena que Cristo le hizo a los fariseos. Ustedes la conocen y ustedes, entre comillas, la obedecen, pero no la aman. Por lo tanto, estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios había demandado de ellos. Lo otro que Pablo ve en la iglesia de Éfeso es el amor. Hay 5 fundamentos de una iglesia verdadera: la oración, la escritura, el amor, el servicio y el evangelismo. Son 5. El amor es uno de ellos. Una congregación que no demuestra amor no es iglesia. Y yo les voy a demostrar cuál es la diferencia entre congregación e iglesia. Usted puede congregar vacas, usted puede congregar asnos, usted puede congregar perros, usted puede congregar personas, pero una congregación jamás va a ser iglesia. La característica de la iglesia en el griego original significa lo mismo: congregar, reunir, es una asamblea. Pero en la escritura significa una asamblea de hombres y mujeres redimidos que han nacido de nuevo, que aman a Dios, que sirven a Dios y que le temen. Ahora la pregunta es, ¿esta es una iglesia? ¿O aquí tenemos una congregación y unos cuantos son la iglesia? Es muy diferente. No es lo mismo ser congregación que ser iglesia. Por eso hay una doctrina en la Escritura a la que le llamamos la invisibilidad de la iglesia. Muchas otras personas pasan por ella, pero no leen las Escrituras, no oran, nunca sirven, nunca demuestran el amor, solamente llegan a hablar del otro, llegan a decir que son mejores que el otro. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el servicio? La verdadera iglesia del Señor ama, sirve y sufre por el otro. Y es eso lo que precisamente
Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 12. El Señor Jesús le dijo, este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento dio ese mandamiento? Si el Señor Jesús dijo, este es mi mandamiento, y se los dijo, es porque ya lo conocían. ¿En qué momento se los dio? Bueno, en Juan capítulo 13 se dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Sabe qué significa? Que usted y yo estamos obviando muchas veces este mandamiento. Cuando nos preguntan los mandamientos, y usted, si acaso me recuerda los 10 mandamientos de la ley. Usted tiene que leer todo Levítico, todo Éxodo, y ahí usted va a encontrar una lista impresionante de mandamientos. Entre ellos, no te echaréis hombre con hombre o mujer con mujer, porque eso es abominación al Señor. La paga de este pecado es la muerte. ¿Usted sabía que eso es un mandamiento? Y en nuestro país actualmente se está diciendo, no hay problema, y acaso ya los podemos casar, y hasta están luchando por adoptar hijos. ¿Sabe qué dice la Escritura? Es abominación al Señor, y es un mandamiento. Ahora, un mandamiento nuevo os doy. Si usted y yo debemos tener presente algún mandamiento como iglesia, es este. Es este. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ahora bien, teniendo en cuenta este mandamiento, en relación a lo que Pablo está viendo en la iglesia de Éfeso, podríamos decir que esta iglesia estaba cumpliendo el mandamiento del Señor. Porque Pablo dice, he escuchado, he conocido de su fe y de su amor. O sea, tenía muy presente lo que Dios les había encomendado. ¿Cómo llegaron a conocerlo? Pues Dios les encargó a los apóstoles que predicaran todo lo que habían escuchado de él. Y ellos fueron y enseñaron persona por persona, iglesia por iglesia, ámense los unos a los otros, porque de esta manera nos van a reconocer. Hoy lo más característico en las congregaciones no es el amor, sino la división. Mucho cuidado, congregación, con esto. Yo no sé quiénes de ustedes realmente son la iglesia del Señor, pero los muchos o los pocos que seamos parte de la iglesia del Señor, tengan presente este mandamiento. Ámense los unos a los otros. La iglesia de Éfeso estaba cumpliendo el mandamiento, pero hay un problema. La iglesia de Éfeso no estaba compuesta por personas perfectas. Recuerden, tenía problemas como todas las otras. Qué difícil es demostrar el amor los unos a los otros cuando las personas son imperfectas. Pero eso sí, tenga en cuenta algo. Cuando usted encuentre la iglesia perfecta, no se acerque a ella, porque la va a dañar usted. Usted es imperfecto. Yo no creo que la vaya a encontrar. Eran hombres pecadores. El asunto en cómo demostrar el amor en una iglesia donde hay errores, donde hay pecado, es lo siguiente. Ame al hermano, tolere al hermano, nunca tolere el pecado y ayúdele a que se vuelva a levantar. Lo que el mundo hoy en día predica es tolere al hombre y tolere al pecado. La falsa tolerancia de la que hablamos por allá afuera. Realmente el mundo está tolerando el pecado y no está tolerando a las personas. Una vez estábamos compartiendo un discipulado con un grupo de jóvenes y un muchacho gay. Llegamos y le estábamos presentando quién era Dios en las Escrituras. Y aunque no volvió, por lo menos se llevó algo. Y él nos manifestó algo y él dijo, si usted me está diciendo que ese que está allí, el que usted está describiendo, es el Dios de las Escrituras, yo sí creería en ese Dios. Porque ese Dios hace lo que quiere. Y el Dios que me han dicho a mí, que es como que hace lo que yo quiero. Entonces me parece que no es tanto Dios. Cuando usted y yo demostramos por las Escrituras quién es Dios, ese Dios sí hace temblar a la humanidad.
tal cual como lo vemos nosotros en Éxodo 20:20. Dios hizo mover la montaña para que el pueblo temiera, pero no era un temor como muchas veces lo predican, no temor de respeto, no, el temor, la palabra temor en la Biblia está directamente relacionada con pavor. ¿Usted sabe qué es pavor? ¿Usted alguna vez ha sentido pavor? Bueno, cada vez que usted encuentre en las Escrituras temor a Jehová, en el original dice miedo, temor, pavor. Pero es que a un Dios así se puede temer fácilmente, se puede respetar fácilmente. Por eso la sociedad hoy en día no teme a Dios, porque le han querido mostrar a un Dios simplista, un Dios que tiene compasión de todos. No, Dios no tiene compasión de todos. La Escritura en Romanos capítulo 2, versículo 5 dice que está acumulando ira para el día del juicio de todo aquel que no quiera arrepentirse. ¿A usted le parece que eso es un Dios que tiene compasión de todos? No. Ese es un Dios que cuando tiene que dejar caer la mano para condenar el pecado, lo hace. Ese es el Dios de las Escrituras. Ahora bien, segundo punto, una petición conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted alguna vez ha hecho una petición y Dios no se la ha contestado? Díganme ustedes por qué Dios no contesta las peticiones. Hay varias causas. Una de ellas es cuando usted está enojado con su esposa o con su esposo. La Escritura dice que Dios no escucha la oración cuando usted está enojado con su pareja. Pero en Santiago encontramos que Dios no escucha las peticiones cuando usted hace la petición incorrecta. Y precisamente sigue ahí la línea, porque quieren satisfacer sus pecados, por así decir, para que lo entienda más fácil. Santiago 4, 3 y 4 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué usted y yo no recibimos lo que pedimos? Porque pedimos mal. ¿Para qué? Para los deleites. Bueno, por eso no recibimos lo que estamos pidiendo. Muchas veces tomamos un texto del Antiguo Testamento que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ay, sí, yo voy a ir a cantar y a danzar a la iglesia porque es que si yo me deleito, el Señor concede la petición de mi corazón. Pero le voy a decir una cosa: si usted realmente se deleita en el Señor, lo que usted más anhela, lo que usted más desea es conocerle más, agradarle más. Por lo tanto, usted va a hacer las peticiones que están aquí en Efesios. Y cuando Dios escucha esa clase de petición, Él la concede. Y vamos a ver cuáles son las dos peticiones. El versículo 17 de Efesios 1 dice: le pido al Padre que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Es la primera petición que hace Pablo. La misma Biblia dice: ¿qué es lo que Dios no niega? ¿Qué es lo que Dios no niega? El Espíritu Santo. Si usted realmente se lo pide. Aquí Pablo está diciendo: le pido al Padre que les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Es una petición que Dios nunca niega. ¿Y sabe qué significa el espíritu de sabiduría y de revelación? Nacer de nuevo. Si usted y yo no nacemos de nuevo, no vamos a poder recibir lo que viene después. Son las implicaciones de estas peticiones. Y la segunda petición está en el versículo 18. Y pido también, como si fuese otra petición. Y la otra petición es la siguiente: pido que sean iluminados los ojos del corazón. Eso significa el entendimiento. Para los griegos, ellos estaban muy concentrados en saber cómo se llegaba a conocer. Eso era importante para ellos. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento? Y el mundo griego, estamos hablando del 400 antes de Cristo, ellos tenían una teoría y era que uno llegaba a conocer por medio de los sentidos. Lo que usted toca, lo que usted ve, lo que usted escucha. Pero ellos tenían un sentido más importante que los otros. Porque ellos decían que por ese sentido se llegaba más fácil al conocimiento. Y ese sentido era la visión, el poder ver. Pablo era un hombre que había crecido en Tarso.
provincia romana, que estaba infestada de escuelas filosóficas. Y precisamente le está hablando a creyentes en Éfeso que también tienen mucho conocimiento sobre cómo se llega a conocer según los griegos. Por lo tanto, Pablo llega y dice, bueno, ustedes quieren llegar al conocimiento de la verdad, que sean iluminados. Y cuando está hablando de iluminados, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. ¿Cómo nos va a iluminar Cristo? ¿Por medio de qué? De nuestros ojos. Lo que usted y yo utilizamos para conocer, eso es lo que está diciendo Pablo allí. Usted y yo vamos a llegar a conocer la verdad solo si Cristo, que es la luz, ilumina nuestro entendimiento. Es la segunda petición que hace aquí Pablo. Isaías 11:2 menciona la sabiduría como el primero entre varios dones del Espíritu Santo. En otros textos de la Biblia como Juan 15:26 se habla del Espíritu de verdad. En Romanos 8:15 se habla sobre el espíritu de adopción. Por lo tanto, Efesios capítulo 1, versículo 17 me está diciendo que el espíritu de revelación y de sabiduría es ¿quién? El Espíritu Santo. Solamente Él me puede llevar a la verdad. Y el tercer punto de la enseñanza de hoy tiene que ver con el propósito de la petición. Si un hijo le llega a usted, pa, regáleme 1,000 pesos. ¿Usted cuál es la pregunta inmediata que hace? ¿Para qué? Para tenerlos. Usted se los da. Usted se los da. Es que es muy bonita, yo la quiero ver y la guardo. Usted se la da. Si usted no justifica para qué quiere eso, pues seguramente no lo va a recibir. Seguramente. Usted no es tan irresponsable, ¿cierto? Entonces, Pablo hace la petición, pero también dice para qué está pidiendo eso. Y vamos a ver para qué lo está pidiendo. La primera petición la hace porque Pablo desea que los hermanos en Éfeso conozcan mejor a Dios. ¿Usted le parece importante llegar a conocer a Dios? ¿Usted sabe qué significa si usted no llega a conocer a Dios? Ahorita vamos a ver 2 textos sobre esto. Y el segundo propósito por el cual Pablo hace la segunda petición, y es que sean iluminados los ojos de su entendimiento, es para que sepan a qué esperanza nos ha llamado. ¿Por ahí habla de esperanza también? No habla de esperanza, olvídenlo. Entonces, sigamos. Para que sepan a qué esperanza nos ha llamado y conozcamos las riquezas de la gloria de su herencia. Ya sí habla de herencia. ¿Usted conoce las riquezas de la gloria de la herencia de Dios? ¿Usted le han enseñado que la herencia es aquí terrenal? Un dato importante que quiero que sepan. Dios le prometió riquezas materiales al pueblo de Israel porque iban a ser nación. Pero ¿sabe qué pasó con esas riquezas materiales? Esa riqueza los alejó de Dios. Por eso Dios los castigó como los castigó. A la iglesia, al cuerpo de Dios, Dios nunca, escúchelo muy bien, jamás le prometió riquezas materiales. Búsqueme un texto en la Biblia donde diga que Dios le prometió riquezas materiales a su iglesia y me meto en problemas. Antes bien, lo que sí le prometió Jesús a sus discípulos era sufrimiento, persecución, hasta el punto en que le digo, vea, facilíteselo a sus enemigos, tome su propia cruz. Eso fue lo que Dios prometió a su iglesia. Pero no solamente ellos, si Dios solamente nos promete a nosotros sufrimiento, ¿quién va a querer ese sufrimiento? No, yo más bien me voy con las riquezas de este mundo. Pero lo que sí hizo Dios es, no les voy a prometer riquezas materiales, pero les voy a prometer algo importante. Riquezas en el cielo. Esas riquezas que, como dice Mateo, no lo corrompe nada allá en el cielo. Y está guardado solamente para usted. Si usted tiene su mirada puesta en las cosas de este mundo,
dice Colosenses, estás mirando el lugar equivocado. Aquí todo se pierde. Y si no, díganmelo ustedes cada vez que reciben el pago, cada quincena o cada mes. ¿Qué tanto le demora sus riquezas en el bolsillo? Son como el viento. Son una ilusión. La demora es que lleguen y ya usted las tiene comprometidas. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Vamos a ver 2 puntos aquí. Y yo les voy a querer regalar una frase de un santo que compartimos los cristianos y los católicos. ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabía que usted y yo tenemos un santo que compartimos los cristianos y los católicos? San Agustín. San Agustín dijo, el que no conoce a Dios fácilmente se expone a invocar lo que no es Dios. Ahora le voy a preguntar, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted conoce a Dios? ¿O está expuesto a adorar, a invocar cualquier otra cosa que no sea Dios? Oye, estamos metidos en un problema. Ser cristiano es delicado, es de mucho cuidado. Eso no es tan fácil. Eso no es de venir aquí y congregarnos una vez cada semana. Eso no es de venir y arrodillarme y llorar, porque es que hay muchas personas que tienen la facilidad para llorar. Pero eso no significa nada si no conoces a Dios. Esta es una de las razones por las cuales usted y yo debemos conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, nos estamos exponiendo a adorar lo que no es Dios. Le pasó al pueblo de Israel. Cuando después de haber visto Dios cómo abrió el mar, llegaron a la montaña, Moisés subió, ¿y qué hicieron ellos? Les voy a decir qué hicieron ellos. La Biblia no dice que ellos hicieron otro Dios. La Biblia dice que ellos dijeron, bueno, como Moisés se fue, entonces necesitamos ver a Dios. Y vamos a hacer un becerro para ver a Dios. ¿Y qué acababa de decirle Dios a Moisés en la montaña? No haréis imagen para que me adoren. ¿Qué estaban haciendo? Estaban adorando aquello que no era Dios. Pero lo estaban adorando. Eso quiere decir que adorar no es suficiente. El otro, ¿por qué tenemos que conocer a Dios? Es porque de Él depende nuestra salvación, nuestra vida eterna. Juan capítulo 17 versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Yo le pregunto a usted, ¿ustedes ya tienen la vida eterna? Bueno, la Biblia dice que si usted cumple lo que dice el versículo 3 del capítulo 17 de Juan, usted ya tiene la vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que conste que no lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo está diciendo? La Escritura. ¿Usted abrió su Biblia en Juan capítulo 17 versículo 3? No sea que le esté diciendo yo mentiras. Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pregunto, ¿queda clara la importancia de conocer a Dios? ¿Les queda claro? Si no conocemos a Dios, no llegamos a tener la vida eterna y no vamos a poder adorarle nunca, jamás. Ustedes van a encontrar muchos textos en la Biblia donde dice que muchas personas iban y adoraban a Dios, pero realmente no habían nacido de nuevo. El etíope en Hechos. En el mismo Hechos, capítulo 16, creo, cuando habla de Lidia, una mujer que trabajaba con púrpura, dice que estaba adorando a Dios, pero no había nacido de nuevo. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana que el adorar a Dios era ¿qué? Tenía que ser ¿en qué? En espíritu y en verdad. En espíritu significa haber nacido de nuevo y en verdad como Dios lo ha demandado. No como usted y yo queremos hacerlo. La segunda petición está relacionada con nuestra estadía en este mundo. ¿Por qué? Porque para ustedes y para mí es muy fácil que por medio de la vista nos apartemos de la verdad. Y Pablo está diciendo que sus ojos sean iluminados para que no pongan su mirada en la tierra, sino en las cosas que están en el cielo. Ustedes ya conocen Colosenses capítulo 3.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde debemos estar mirando usted y yo? Hacia el cielo. Voy a montar un negocio. ¿Para qué? Yo le voy a decir para qué montes un negocio. La Escritura dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Si usted va a montar un negocio, tiene que ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si usted quiere entrar a estudiar a la universidad, tiene que ser ¿con qué propósito? Para la gloria de Dios. Si usted acaba de presentarse a una empresa para trabajar, el propósito por el cual usted se va a presentar a esa empresa no es para devengar un dinero. ¿Es para qué? Para la gloria de Dios. Porque usted tiene que decir, cuando yo entre a trabajar allá, tengo que testificar, tengo que demostrar que hay un ejemplo, voy a recibir mi dinero y con ese dinero voy a sustentar mi hogar, porque la Escritura me dice que de mi trabajo Dios bendice a mi hogar. Todo lo que usted y yo hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Por lo tanto, su mirada no está puesta en las cosas de acá de la tierra, sino en las cosas del cielo. Ahora bien, voy a hacerles un paralelo para que se den cuenta cuáles son las riquezas de la herencia de Dios. Dice, para que sepáis a qué esperanza Él nos ha llamado. Ahí lo encuentran en el versículo 18. Eso significa que hay un reino inconmovible de Cristo que se traduce en salvación para sus hijos. Hay una esperanza. La esperanza es que el rey va a venir. Y cuando el rey venga, Él va a tomar a sus hijos, los va a tomar entre sus brazos y va a desatar una ira sobre todos aquellos que fueron incrédulos. ¿Pero qué significa eso para mí? Que yo soy salvo. Porque para mí no va a haber condenación. Dice que hay unas riquezas de su herencia. ¿Qué significa eso? Que el gozo de la gloria eterna de Dios se traduce en salvación para sus hijos. ¿Cuándo usted y yo vamos a recibir la herencia? ¿Aquí en la tierra? No, en el cielo. Entonces, solamente aquellos que han podido perseverar hasta el final, que han sido obedientes hasta la muerte, aquellos que ponen como prioridad las cosas de Dios, van a poder llegar al cielo, a disfrutar de la riqueza de la herencia de Dios. ¿Eso qué significa? Salvación. Usted ha sido salvo. Y lo último que dice allí sobre el propósito de la petición de Pablo es conocer el poder a favor de nosotros, sus hijos. ¿Qué significa? Dios jamás permitirá que ninguno de sus hijos se pierda. ¿Usted sabía eso? Dios tiene el suficiente poder para que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso la Escritura dice, aquel que inició la buena obra en ustedes, la perfeccionará. Por eso solamente los verdaderos hijos de Dios, su iglesia, están presentes, pendientes de lo que Dios quiere. Usted está pendiente de lo que Dios quiere. Tiene que aferrarse a las Escrituras. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pido a Dios que las peticiones de Pablo en nuestros labios, sean para el beneficio de nuestras congregaciones. Para que muchas personas que solamente son congregación, realmente lleguen a ser la iglesia del Señor. Que Dios nos dé a todos nosotros el espíritu de sabiduría y de revelación. Que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento y podamos servirle obedientemente en amor y para su gloria. Amén.